Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Si alguna vez sentiste que algo cotidiano no estaba del todo vacío, escríbelo en los comentarios. Esta grabadora ha sido vinculada a grabaciones imposibles, colapsos psicológicos y muertes que ocurrieron exactamente como fueron descritas en cintas registradas días antes. Al menos 4 casos documentados muestran el mismo patrón. Alguien utiliza la grabadora, revisa una cinta antigua y escucha una voz que todavía no debería existir. El primer caso se remonta a un periodista freelance especializado en sucesos locales. Tras la muerte repentina de un colega, heredó parte de su material de trabajo, entre ellos una grabadora de cassette portátil, visiblemente desgastada por el uso. El dispositivo no parecía especial. Funcionaba con pilas, tenía el botón de grabar ligeramente hundido y mostraba marcas de haber sido utilizado durante años. La primera anomalía ocurrió cuando el periodista decidió revisar una de las cintas etiquetadas únicamente con una fecha futura. Pensó que era un error. Al reproducirla, escuchó su propia voz describiendo una escena que aún no había ocurrido. No hablaba en tono narrativo. Hablaba como si estuviera informando en directo. Describía un accidente de tráfico con precisión, ubicación, hora, número de víctimas. La grabación terminaba con una frase seca: no llegó a tiempo. 3 días después, el accidente ocurrió exactamente como se escuchaba en la cinta. El periodista intentó racionalizarlo. Pensó en una coincidencia extrema, en una mala broma, en una grabación reutilizada mal etiquetada. Pero al revisar el resto de cintas, descubrió algo aún más inquietante. Varias estaban completamente en blanco, hasta que las escuchó de noche, con la grabadora encendida durante horas sin grabar nada nuevo. Entonces aparecían fragmentos, respiraciones, golpes lejanos y, finalmente, voces. No eran claras al principio. No pronunciaban nombres completos. Usaban frases ambiguas. Pero siempre hablaban de algo que iba a suceder. Y siempre lo hacían en pasado, como si el hecho ya hubiera ocurrido. El periodista comenzó a desarrollar una obsesión peligrosa. Escuchaba las cintas una y otra vez, intentando anticiparse a los eventos. Dormía poco. Grababa silencio durante horas, convencido de que la grabadora sabía cuándo debía activarse. Sus compañeros notaron cambios evidentes en su comportamiento: aislamiento, paranoia, una fijación constante con la idea de llegar antes. La grabadora no grababa continuamente. Elegía momentos. En uno de los últimos registros, se escucha una conversación que nunca ocurrió. 2 personas hablando de él en pasado. No mencionan su nombre, pero describen su muerte con detalles que no figuraban en ningún informe previo. La cinta termina con un sonido seco, como si alguien hubiera detenido la grabación desde dentro. El periodista murió días después en circunstancias nunca aclaradas. La grabadora apareció intacta junto a su cuerpo, con una cinta nueva dentro, sin etiqueta. Cuando las autoridades revisaron el material, encontraron una última grabación. Una voz masculina, calmada, describiendo una escena futura en la que alguien más encontraría la grabadora y cometería el mismo error: escuchar hasta el final. La grabadora no predecía el futuro. Lo archivaba. Y cada vez que alguien reproducía una cinta, se convertía en parte del registro. Porque al investigar el origen del dispositivo, descubrirían que no todas las grabadoras sirven para registrar lo que ocurre, algunas están hechas para asegurarse de que ocurra. Las voces que no existían no aparecían de forma inmediata ni constante. Ese fue el primer elemento que impidió detectar el patrón con rapidez. No surgían cada vez que alguien presionaba play, ni respondían a un horario concreto. Aparecían cuando la grabadora permanecía encendida durante largos periodos de silencio, como si necesitara tiempo para reconocer al oyente. Cuanto más tiempo pasaba la persona escuchando, más claras se volvían.
Los primeros fragmentos eran casi imperceptibles. Respiraciones irregulares. Un leve roce, como de ropa moviéndose cerca del micrófono. Quienes escucharon esas cintas aseguraron que el sonido no se parecía al ruido de fondo habitual de una grabadora analógica. No tenía la textura del estático ni la irregularidad del desgaste de la cinta. Era demasiado intencional. Con el paso de los minutos, las respiraciones comenzaban a organizarse. Se volvían rítmicas, acompasadas. Y entonces aparecían las voces. No hablaban de forma directa al oyente. Eso fue lo más inquietante. No decían tú ni llamaban a nadie por su nombre. Hablaban como si alguien más estuviera presente. Como si la grabación captara una conversación que el oyente no debía escuchar. Comentaban hechos con una naturalidad inquietante, describiendo situaciones cotidianas que aún no habían ocurrido. En uno de los casos documentados, una mujer escuchó una cinta en la que dos voces discutían sobre una discusión que ella tendría con su hermana al día siguiente. No se mencionaban nombres, pero los detalles eran exactos: el lugar, las palabras utilizadas, incluso el gesto final con el que ella abandonaría la habitación. Cuando el evento ocurrió tal como se había descrito, la mujer entró en un estado de pánico sostenido. No por miedo al futuro, sino por la sensación de haber perdido cualquier margen de decisión. Las voces no parecían predecir grandes tragedias de inmediato. Comenzaban con detalles pequeños. Discusiones. Accidentes menores. Cambios de planes. Esa progresión gradual era clave. Permitía que el oyente se acostumbrara a la idea de que lo grabado coincidía con la realidad. Y una vez aceptada esa coincidencia, las grabaciones empezaban a volverse más graves. Algunos afectados describieron la sensación de que las voces se volvían más seguras con cada escucha. Al principio dudaban. Se corregían. Usaban frases incompletas. Con el tiempo, hablaban con una certeza absoluta. Como si el resultado ya estuviera decidido. Como si la grabación no registrara posibilidades, sino conclusiones. Un detalle especialmente perturbador se repite en varios informes: las voces parecían adaptarse al oyente. No en tono, sino en contenido. Las grabaciones reflejaban los miedos, las dudas y las obsesiones de quien las escuchaba. Personas con temor a perder el control escuchaban cintas sobre colapsos mentales. Personas con conflictos familiares oían discusiones inevitables. Como si la grabadora no extrajera información del futuro, sino de la mente de quien estaba frente a ella. Eso explicaba por qué no todos los oyentes experimentaban las mismas grabaciones. Dos personas podían escuchar la misma cinta y percibir contenidos distintos. No era una alucinación compartida, sino una experiencia personalizada. La grabadora parecía completar el silencio con aquello que el oyente no quería afrontar. A partir de cierto punto, los afectados dejaban de escuchar por curiosidad y empezaban a hacerlo por necesidad. Revisaban las cintas para saber qué iba a pasar, convencidos de que anticiparse les daría control. Pero cuanto más escuchaban, más se alineaban los acontecimientos con lo grabado. Intentar evitar lo escuchado solo conducía a cumplirlo por otras vías. Los especialistas concluyeron que las voces no eran entidades externas ni mensajes de otro plano. Eran construcciones narrativas extremadamente precisas, generadas a partir de la atención prolongada y la expectativa. La grabadora no transmitía información del futuro. Facilitaba una fijación tan intensa que el oyente terminaba orientando sus decisiones hacia aquello que había escuchado. La grabadora no decía lo que iba a ocurrir. Decía lo que terminaría ocurriendo si se seguía escuchando. En los casos más avanzados, las voces empezaban a referirse al oyente en pasado. Comentaban sus acciones como si ya no estuviera presente. Esa transición marcaba un punto crítico. A partir de ahí, los afectados mostraban un desapego extremo por su propia seguridad. Actuaban como si su papel en la historia ya hubiera concluido. Y cuando las autoridades comenzaron a recopilar estas grabaciones, comprendieron que el verdadero peligro no estaba en las voces en sí, sino en la relación que se establecía con ellas. Escuchar se convertía en una forma de rendición.
porque al investigar el origen de la grabadora, descubrirían que no fue creada para registrar la realidad, sino para imponer una narrativa imposible de abandonar. Rastrear el origen de la grabadora no fue sencillo, no porque faltaran pistas, sino porque las pocas existentes parecían haber sido borradas de forma selectiva. El modelo no figuraba en catálogos comerciales habituales ni coincidía exactamente con ninguna serie de producción conocida. A simple vista parecía una grabadora analógica común de finales del siglo XX, pero al desmontarla, los técnicos detectaron modificaciones que no respondían a reparaciones domésticas ni a ajustes improvisados. El circuito interno presentaba componentes adicionales soldados a mano, sin marca de fabricante. No eran piezas defectuosas ni añadidos para mejorar la calidad del sonido. Su función no estaba relacionada con la grabación, sino con la reproducción. Amplificaban determinadas frecuencias muy concretas, aquellas asociadas a la voz humana en rangos bajos y medios, incluso cuando no había señal de entrada. Eso significaba que la grabadora no solo reproducía lo que estaba en la cinta, procesaba el silencio. Los primeros documentos que mencionan un dispositivo similar aparecen en archivos privados vinculados a un antiguo colectivo de investigación sonora. No se trataba de una institución académica reconocida, sino de un grupo reducido de técnicos, periodistas y psicólogos interesados en la relación entre sonido, atención y percepción. Su hipótesis principal era que el silencio absoluto no existe para la mente humana. Siempre es interpretado, completado, narrado. En uno de los textos internos, se describe un experimento inquietante, grabaciones prolongadas de entornos sin actividad aparente, reproducidas posteriormente a personas en estado de alta concentración. Los resultados mostraban que los oyentes comenzaban a detectar patrones donde no los había. Voces, ritmos, frases incompletas. No como alucinaciones caóticas, sino como narrativas coherentes. El grupo creía que, si se diseñaba un dispositivo capaz de reforzar esa tendencia natural, podría inducirse una sensación de inevitabilidad. Que la mente del oyente terminara organizando el silencio en una historia cerrada, sin alternativas. La grabadora no debía decir nada concreto. Debía permitir que la persona lo dijera todo sin darse cuenta. La grabadora hallada encajaba perfectamente con ese planteamiento. No se encontraron registros de su distribución comercial. Todo apunta a que fue ensamblada como prototipo. Un dispositivo de prueba que nunca debió salir del entorno controlado del grupo. Sin embargo, tras la disolución del colectivo, varias piezas desaparecieron sin explicación. No hubo denuncias formales. Simplemente dejaron de estar disponibles. El periodista que poseyó la grabadora no fue el primero. Antes que él, el dispositivo pasó por manos de al menos otras 3 personas. Todas vinculadas, de una forma u otra, a la observación de sucesos extremos. Un operador de radio nocturna, un técnico de emergencias y un archivista de audio judicial. En todos los casos, se repite el mismo patrón: uso prolongado, escucha obsesiva y una progresiva pérdida de separación entre lo escuchado y lo vivido. Uno de los documentos más perturbadores recuperados del archivo privado del colectivo menciona un efecto de cierre. Según sus autores, cuando el oyente acepta una narrativa como definitiva, su comportamiento comienza a alinearse con ella de forma inconsciente. No se trata de sugestión directa, sino de reducción de posibilidades percibidas. La persona deja de considerar alternativas que contradigan la historia que ha interiorizado. Eso explicaba por qué las grabaciones parecían anticipar eventos. No porque predijeran el futuro, sino porque estrechaban el presente hasta hacerlo coincidir con lo escuchado. El oyente no veía opciones, solo continuidad. El grupo disolvió el proyecto tras un incidente interno nunca descrito en detalle. Lo único que quedó registrado fue una advertencia escrita a mano en uno de los últimos informes. Si el oyente cree que está escuchando el final, ya no buscará otro. La grabadora sobrevivió al proyecto. Pasó de mano en mano, perdiendo su contexto original, pero conservando su función. Cada nuevo usuario creía estar descubriendo algo oculto,
sin saber que el dispositivo estaba diseñado precisamente para provocar esa sensación. Los investigadores concluyeron que la grabadora no era peligrosa por lo que contenía, sino por cómo era utilizada. No obligaba a nadie a escuchar. No emitía mensajes claros. Solo ofrecía silencio procesado, amplificado hasta convertirse en significado. Y una vez que alguien empezaba a buscar sentido en ese silencio, el dispositivo cumplía su propósito. La grabadora no capturaba voces del futuro. Convertía la atención en destino. Y cuando alguien aceptaba esa lógica, el desenlace dejaba de ser una sorpresa. Porque lo que ocurriría cuando intentaran retirar definitivamente el dispositivo demostraría que algunas historias no necesitan ser contadas, solo necesitan que alguien decida creer que ya están escritas. La última cinta no apareció de inmediato. Tras incautar la grabadora, las autoridades revisaron el material existente siguiendo un protocolo estricto: reproducción controlada, sesiones limitadas y presencia de más de un observador para descartar interpretaciones individuales. Durante varios días, no encontraron nada nuevo. Las cintas ya conocidas reproducían exactamente lo mismo. Ninguna voz adicional. Ninguna variación. Parecía que el dispositivo había quedado inactivo. Esa aparente neutralidad fue lo que llevó a un error crítico. Uno de los técnicos decidió introducir una cinta virgen para comprobar si la grabadora seguía registrando sonido ambiental de forma convencional. No presionó el botón de grabar. Simplemente dejó la cinta dentro, con el dispositivo encendido, reproduciendo silencio durante varias horas en una sala sin actividad. No había micrófonos externos. No había conversación. No había ruido suficiente para justificar una grabación. Al reproducir la cinta, el primer tramo estaba vacío. Luego aparecieron las respiraciones. No eran erráticas ni confusas. Eran lentas, controladas, como si alguien estuviera esperando el momento exacto para hablar. Pasados varios minutos, se escuchó una voz masculina que no coincidía con ninguno de los presentes. No se dirigía a nadie en concreto. Hablaba como si estuviera dejando constancia de algo que ya había ocurrido. Describía una sala de archivo. Mencionaba la posición exacta de la grabadora sobre la mesa. La disposición de las luces. Incluso el número de personas presentes, aunque se equivocaba en una cosa, hablaba de una persona que aún no había entrado en la sala. La cinta continuaba. La voz explicaba que esa persona entraría más tarde, que escucharía la grabación completa, y que, al hacerlo, cometería el mismo error que todos los anteriores: asumir que aún tenía margen para decidir. Minutos después, una investigadora entró en la sala. El técnico que escuchaba la cinta se levantó de inmediato y detuvo la reproducción. No explicó lo que había oído. No hizo falta. El ambiente se volvió tenso de forma inmediata. Ninguno de los presentes podía justificar lo ocurrido sin admitir que el dispositivo había registrado información imposible. La decisión fue inmediata: suspender cualquier reproducción adicional. Esa misma noche, uno de los responsables del caso regresó solo al archivo. Declaró posteriormente que no lo hizo por curiosidad, sino por la sensación persistente de que había algo pendiente. No podía explicar qué. Solo sabía que la grabadora no había terminado. Reprodujo la cinta desde el principio. Esta vez, la voz era distinta. Más cercana. Más clara. No describía el entorno. Describía pensamientos. Dudas. La inquietud exacta que él estaba sintiendo mientras escuchaba. No usaba su nombre. No lo necesitaba. Hablaba como alguien que ya conocía el resultado. La voz le explicó que la grabadora no necesitaba predecir eventos futuros porque el acto de escuchar era suficiente para reducir las opciones. Cada reproducción eliminaba una alternativa. Cada escucha reforzaba una narrativa. No había control. Solo una ilusión progresiva de comprensión. La cinta terminó con una frase breve. Ahora sabes cómo acaba. El responsable apagó la grabadora. No dejó registro escrito de lo ocurrido. A la mañana siguiente presentó su renuncia y abandonó la ciudad.
La grabadora fue encontrada apagada, sin señales de manipulación. La cinta seguía dentro. Cuando otro equipo revisó ese mismo soporte días después, la grabación era distinta. No contenía ninguna descripción detallada. Solo una secuencia de voces superpuestas, repitiendo fragmentos de frases ya documentadas en casos anteriores. Como si el dispositivo hubiera comenzado a reciclar sus propios registros. Los expertos comprendieron entonces que la grabadora no producía una única última cinta. Producía una última cinta para cada oyente. Un cierre personalizado. Un final diseñado para ajustarse exactamente a la necesidad psicológica de quien escuchaba. Eso explicaba por qué el dispositivo no podía ser analizado de forma objetiva. No existía una grabación definitiva. Cada escucha modificaba el contenido posterior. El archivo no era estático. Era reactivo. La grabadora no registraba sonidos. Registraba atención. Y cuando la atención se prolongaba lo suficiente, el dispositivo devolvía una historia cerrada, sin espacios para la duda. Una historia en la que el oyente ya no era protagonista, sino conclusión. Por ese motivo, se tomó la decisión final de no reproducir ninguna cinta más. El dispositivo fue sellado sin revisar su contenido restante. No se intentó borrar ni destruir las grabaciones. No se quiso comprobar qué ocurriría al hacerlo. Porque la última cinta no estaba pensada para ser escuchada en grupo. Estaba pensada para alguien que creyera estar solo. Y lo que quedaría claro al cerrar el caso es que algunas grabaciones no terminan cuando se apaga el sonido, terminan cuando alguien acepta que no. El cierre del caso de la grabadora no trajo una sensación de resolución, sino de contención. No hubo una explicación definitiva que permitiera clasificar el dispositivo dentro de una categoría conocida. Tampoco se estableció un protocolo estándar para casos similares, porque los investigadores comprendieron que el problema no residía únicamente en el objeto, sino en la interacción prolongada que éste exigía. La grabadora no actuaba de forma agresiva ni inmediata. Su efecto era acumulativo, silencioso y profundamente dependiente de la atención humana. Tras el incidente de la última cinta, se decidió suspender cualquier análisis adicional. El dispositivo fue sellado sin desmontarlo, sin borrar su contenido y sin intentar inutilizarlo. La razón fue sencilla y perturbadora a la vez. Nadie podía asegurar qué parte del fenómeno residía en el hardware y cuál en la experiencia ya iniciada por quienes lo habían escuchado. Destruir la grabadora no garantizaba revertir los efectos que había provocado. Los informes posteriores se centraron en las consecuencias psicológicas a medio y largo plazo. Varias personas que habían estado expuestas a las grabaciones desarrollaron una fijación persistente con la idea de inevitabilidad. No se trataba de miedo constante ni de paranoia evidente. Era algo más sutil. Una tendencia a interpretar los acontecimientos como parte de una secuencia ya definida. Decisiones tomadas con la sensación de que no existían alternativas reales. Algunos abandonaron sus trabajos sin previo aviso. Otros se distanciaron de familiares y amigos, alegando que ya no encajaban en la historia que estaban viviendo. En entrevistas clínicas, repetían frases que reflejaban una percepción alterada del control personal. Ya estaba decidido, solo seguí lo que tocaba, no tenía sentido resistirse. Los especialistas concluyeron que la grabadora no imponía órdenes ni inducía conductas específicas. Lo que hacía era reducir el campo de posibilidades percibidas. Al escuchar una narrativa presentada como cerrada, el oyente comenzaba a actuar de forma coherente con ella, descartando opciones que la contradijeran. El dispositivo no quitaba la libertad. Hacía que pareciera irrelevante. Esa fue la razón principal por la que el caso se mantuvo fuera de registros públicos. No había forma de advertir del peligro sin reproducirlo. Explicar el funcionamiento de la grabadora implicaba describir exactamente el tipo de experiencia que podía activarla. El silencio, en ese contexto, se convirtió en la medida de seguridad más eficaz. La advertencia incluida en el informe final no estaba dirigida a investigadores ni a coleccionistas de objetos extraños. Estaba dirigida a cualquier persona que subestime el poder de la atención prolongada.
Hay dispositivos que no te dicen qué hacer. Solo te cuentan cómo termina la historia si sigues escuchando. Y una vez aceptado ese final, actuar de otra forma empieza a parecer innecesario. La grabadora permanece almacenada en una ubicación no revelada. No se ha vuelto a reproducir ninguna de sus cintas. No se ha intentado verificar si el dispositivo sigue activo. Nadie ha querido comprobar si, incluso en silencio, continúa esperando a que alguien decida escuchar una vez más. Porque el verdadero riesgo nunca estuvo en las voces. Estuvo en la disposición a oírlas. Este caso no termina con un objeto destruido ni con una amenaza neutralizada. Termina con una decisión colectiva de no seguir escuchando. De aceptar que hay historias que no deben ser completadas. Que no todo archivo necesita ser revisado hasta el final. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario. No por miedo, sino por conciencia. Porque no todos los peligros se presentan como algo externo que intenta atacarte. Algunos se limitan a ofrecerte una narrativa cómoda, cerrada y tranquilizadora, y esperar a que decidas vivir dentro de ella. Y cuando eso ocurre, el sonido puede detenerse. Pero la historia ya ha quedado grabada.